Hare Krishna, bienvenidos, soy Chitrak Das. En primer lugar, quiero agradecer a los miembros de la comisión de ISKCON Buenos Aires por organizar estos encuentros. Por supuesto, quiero agradecer también a todos los oradores previos que estuvieron dando clases muy interesantes sobre el tema que vamos a analizar hoy. Y así también quiero agradecer a la comunidad que de manera virtual siempre se encuentra presente en estos encuentros. Hoy vamos a leer el Bhagavad Gita tal como es, capítulo 11, texto 52. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Shri Bhagavan Uvacha Sudurdarsamidam Rupam Drishtvam Asi Yamamam Deva Apyasya Rupasya Nityam Darshana Kanshina. La Suprema Personalidad de Dios dijo: mi querido Arjuna, esta forma mía que estás viendo ahora es muy difícil de ver. Hasta los semidioses que están buscando siempre la oportunidad de ver esta forma, la cual les es muy querida. Significado. En el verso 48 de este capítulo, el Señor Krishna terminó de revelar su forma universal y le informó a Arjuna que esa forma no era posible verla ni con muchísimas actividades, sacrificios, etc. Ahora se emplea aquí la palabra Sudarsham, indicando que la forma de Krishna de dos manos es aún más confidencial. Puede que uno logre ver la forma universal de Krishna con añadirle un vestigio de servicio devocional a diversas actividades, tales como las penitencias, el estudio de los Vedas y la especulación filosófica. Es posible que así sea, pero sin un vestigio de Bhakti no se puede ver. Eso ya se ha explicado. Aún así, más allá de esa forma universal, la forma de Krishna con dos manos es aún más difícil de ver, incluso para los semidioses tales como Brahma y Shiva. Ellos desean ver a Krishna y en el Srimad Bhagavatam se nos dan pruebas de que cuando se suponía que el maravilloso Krishna se hallaba en el vientre de su madre Devaki, todos los semidioses del cielo fueron a verlo y ofrecieron al Señor hermosas oraciones, si bien en ese momento él no estaba visible a los ojos de ellos. Ellos esperaron para verlo. Puede que una persona necia se burle de él considerándolo una persona ordinaria y que en vez de ofrecerle respeto a él, se lo ofrezca a algo impersonal que esté dentro de él. Pero todas esas posturas son insensatas. Semidioses tales como Brahma y Shiva desean de hecho ver a Krishna en su forma de dos brazos. En el Bhagavad Gita 9.11 también se confirma eso. Avajananti manmuha manusim tanum ashrita. Él no es visible a los ojos de personas necias que se burlan de él. El cuerpo de Krishna, tal como lo confirma el Brahma Samhita y mismo en el Bhagavad Gita, es completamente espiritual y está colmado de bienaventuranza y eternidad. Su cuerpo nunca es como un cuerpo material, pero para algunos que hacen un estudio de Krishna por medio de la lectura del Bhagavad Gita o de las escrituras védicas similares, Krishna es un problema. Alguien que emplea un proceso material considera que Krishna es una gran personalidad histórica y un filósofo muy docto, pero que él es un hombre ordinario y a pesar de que era muy poderoso, tuvo que aceptar un cuerpo material. En fin de cuentas, ellos piensan que la verdad absoluta es impersonal, por consiguiente ellos creen que su aspecto impersonal adoptó un aspecto personal apegado a la naturaleza material. Este es un juicio materialista acerca del Señor Supremo, otro juicio que es producto de la especulación. Aquellos que están en busca de conocimiento también especulan acerca de Krishna y lo consideran menos importante que la forma universal del Supremo. Así pues, algunas personas creen que la forma universal de Krishna que se le manifestó a Arjuna es más importante que su forma personal. Según ellos, la forma personal del Supremo es algo imaginario. Ellos creen que en última instancia la verdad absoluta no es una persona, pero el proceso trascendental se describe en el Bhagavad Gita capítulo 4. Hay que oír a las autoridades hablar de Krishna. Ese es el verdadero proceso védico, y aquellos que están verdaderamente en la línea védica oyen a la autoridad hablar de Krishna y por el reiterado proceso de oír hablar de él, Krishna se vuelve querido. Como ya hemos discutido en diversas ocasiones, Krishna está cubierto por su potencia yogamaya. Él no puede ser visto por cualquiera ni se le revela a cualquiera. A él solo puede verlo aquel a quien él se le revela.
Eso se confirma en la literatura védica. La verdad absoluta puede realmente ser entendida por aquel que es un alma entregada. El trascendentalista, por medio del continuo proceso de conciencia de Krishna y por medio del servicio devocional que le presta a Krishna, puede hacer que se le abran los ojos espirituales y puede ver a Krishna por revelación. Esa revelación no es posible conseguirla ni siquiera a los semidioses. En consecuencia, incluso a los semidioses les resulta difícil entender a Krishna. Y los semidioses adelantados siempre están anhelando ver a Krishna en su forma de dos manos. Se concluye pues que aunque ver la forma universal de Krishna es algo sumamente difícil, no es posible para cualquiera. Aún así es más difícil entender la forma personal de Syama Sundar. Namaom Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Hanumat Rasakswami Nitinamine Pancha Kalpatarubhyas Chakri Pasindubhya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Muy bien, nuevamente bienvenidos a todos a la clase de Bhagavad Gita, capítulo 11, texto 52, por el grupo de clases en vivo de ISKCON Buenos Aires. Hemos leído un texto en sánscrito, su correspondiente traducción al español y, por supuesto, un significado dado por su divina gracia a Bhaktivedanta Swami Prabhupada. En ese significado se discuten aspectos muy importantes sobre el estatus ontológico de la Suprema Personalidad de Dios, obviamente en su aspecto personal, y su relación con lo universal y su relación con lo impersonal. Aún así, para poder entender mejor este tema, es que no podemos quedarnos en una versión aislada del Shloka 52 del capítulo 11, sino que tenemos que insertar dicho texto dentro de la estructura general del capítulo que estamos leyendo el día de hoy. Así que, en primer lugar, podemos ver en el capítulo 11 que en este campo de batalla de Kurukshetra, en el que se encuentran Krishna y Arjuna y todas las huestes de los Pándavas y todos los ejércitos de los Kurus, se desarrolla esta conversación trascendental entre Krishna y Arjuna, que es el Bhagavad Gita, y Krishna, capítulo tras capítulo, comienza a exponer diferentes aspectos filosóficos ante su discípulo, primo y amigo, que es Arjuna. Entonces, llegado a un punto de esta conversación trascendental, Arjuna le dice a Krishna que está convencido de sus opulencias y Arjuna le pide a Krishna ver la forma universal. Este hecho de ver la forma universal es un punto muy significativo. Como ustedes saben, en la cultura de la India es algo muy frecuente que cada 2x3 algún tipo de individuo con ciertas capacidades un poco más elevadas que el promedio suele afirmar que es una encarnación de Dios, o ciertos individuos en la India suelen afirmar directamente que ellos son Dios. Entonces, en el capítulo 11 encontramos un test muy importante para todos aquellos que realmente están queriendo comprender filosóficamente la verdad absoluta y que no quieren ser desviados por engañadores y por estafadores pseudo espiritualistas. Si una persona en la India o en cualquier parte del mundo dice ser Dios, entonces lógicamente, siguiendo los pasos de Arjuna, uno debe solicitarle a esa persona que nos revele, que nos muestre su forma universal. Y evidentemente, como los engañadores y como los estafadores y como los sinvergüenzas no pueden mostrar la forma universal, porque eso realmente es algo que solamente la Suprema Personalidad de Dios puede hacerlo, este proceso de solicitar ver la forma universal de aquel que dice ser Dios es un test o es una prueba para demostrar quién es quién y poner a cada uno en su lugar. Tal vez las personas occidentales que escuchen esta clase y que no tengan mucho contacto con la idiosincrasia india, les parecerá esta aclaración algo innecesario o algo fuera de lugar. Pero aquellos que de un modo han viajado a India o que han leído textos de India o que conocen la cultura de la India, saben que cada 2x3 aparece en tierra india algún pseudo-avatar, algún autodenominado Dios o alguien que dice haber logrado la iluminación y que se ha vuelto uno con Dios. Entonces, cuando uno es tan fanfarrón como para afirmar eso,
cuando uno es tan descarado como para afirmar eso. Una persona con un discernimiento filosófico claro debe solicitarle a aquel que dice ser Dios: por favor, muestre su forma universal. Por favor, revele ante mí sus opulencias místicas. Y evidentemente el engañador, el estafador y el necio no va a poder hacerlo. Así que este no es el caso de Arjuna. Arjuna está convencido de que Krishna es la suprema personalidad de Dios. Y Arjuna le solicita humildemente a Krishna que quiere ver su forma universal. Entonces, cuando Krishna accede al pedido de Arjuna, Arjuna puede observar que cuando Krishna muestra su forma universal, despliega todo. Evidentemente, un ser individual no puede percibir todo en todas las direcciones y en todas las dimensiones en simultáneo. Eso es imposible para un alma condicionada. Por eso sabemos que, en realidad, para que Arjuna pueda ver la forma universal, Krishna lo dotó de una visión trascendental. Arjuna no pudo ver la forma universal con una visión común o con la percepción sensorial del hombre promedio. Arjuna fue dotado por Krishna mismo de una visión trascendental que le permitió a Arjuna poder ver todas las grandes opulencias y todas las magníficas características de esta forma universal. En primer lugar, podemos decir que la forma universal que Krishna le mostró a Arjuna es una forma omniabarcadora, es una forma que no se limita a mostrar algún aspecto de la realidad, sino que en la forma universal de Krishna está contenido todo. En la forma universal de Krishna encontramos una multiplicidad de manifestaciones. En la forma universal de Krishna están incluidos todos los semidioses. A veces hay personas que erróneamente piensan que la cultura de la India es una cultura politeísta, pero en realidad ningún semidios ha podido mostrar una forma universal. Es decir, los semidioses como Brahma, Shiva, Indra, Varuna, Chandra y tantos otros no son divinidades iguales o independientes de Krishna, sino que Krishna mismo, cuando manifiesta su forma universal, dota a Arjuna de una mirada trascendental, y Arjuna puede ver incluida en esa forma que Krishna revela a todos los devas, a todos los semidioses, porque la forma universal de Krishna lo incluye todo. Es decir, en esta forma universal, Arjuna pudo percibir lo móvil, aquello que de un modo u otro se encuentra en transformación, en cambio, en movimiento. Pero también Arjuna pudo ver lo estable, lo fijo, lo inmóvil, aquello que aparentemente resulta contradictorio para la lógica humana es totalmente aceptable dentro de los aspectos omnicomprensivos de la trascendental forma universal. Es decir, aunque cuando alguien muestra una forma, esa forma tiene una imagen y un contorno definido, en la forma universal de Krishna, que lo incluye todo, que abarca a los semidioses, que abarca lo móvil y lo inmóvil, hay infinitas bocas, hay infinitos brazos, hay infinitos miembros, y los mismos se reparten en todas las direcciones. Es decir, en la forma universal de Krishna uno puede ver los diferentes universos, los diferentes planetas, las manifestaciones de los distintos soles, todas las opulencias, todo lo grandioso, todo lo majestuoso, lo multicolor. Por eso es que cuando una persona común dice ser Dios, automáticamente un Vaishnava dotado de visión filosófica, un Vaishnava que ha recibido el conocimiento espiritual de la asociación discipular, tiene que decirle a aquel que dice ser Dios: por favor, muéstreme su forma universal. Y evidentemente en la forma de ese engañador no vamos a poder ver semidioses, ni soles, ni planetas, ni múltiples bocas, ni brazos, ni opulencias, ni aspectos móviles e inmóviles. Entonces, lógicamente, cuando Arjuna ve esta forma universal de Krishna, él queda sobrecogido, él queda asombrado, y tal vez podríamos decir en un punto
al observar que su amigo Krishna, que su primo Krishna, es aquel que lo incluye todo, aquel que lo abarca todo y aquel que es omnipresente, Arjuna también sintió incluso algo de temor en cuanto a haber sido demasiado, haberse relacionado con demasiada familiaridad por momentos con Krishna mismo. Entonces, luego de ver la forma universal, luego de ese asombro que Arjuna experimenta, lógicamente él se postra ante Krishna, junta las manos y ofrece oraciones. Arjuna dice que su ilusión se ha visto disipada, y obviamente Arjuna afirma en sus oraciones del capítulo 11 del Gita que Krishna es el objetivo supremo. Es decir, según la antigua cultura de la India, y esto por ejemplo se ve claramente cuando leemos el Mahabharata, la cultura védica perseguía 4 principales objetivos: el desarrollo de la religiosidad, el desarrollo económico, la complacencia de los sentidos y la liberación. Pero todos esos objetivos, en realidad, para una persona filosóficamente avanzada, son meros subproductos, porque el verdadero objetivo de todos los Vedas es poder conocer a Krishna. En el Bhagavad Gita, Krishna dice que él es el conocedor del Vedanta, el compilador del Vedanta y aquel que debe ser conocido a través del estudio de los Vedas. Entonces, si nosotros al estudiar los Vedas pensamos que la meta del conocimiento védico es comprender las relaciones de parentesco entre diferentes semidioses y comprender las diferencias cualitativas o cuantitativas entre los sistemas planetarios inferiores, medios y superiores, y a poder hacer un cálculo aproximado de cuánto dura un día o una noche de Brahma, o cuántos manus se manifiestan durante la manifestación cósmica, o cuestiones como esas, nos estamos enredando con detalles que son secundarios, porque no estamos comprendiendo el verdadero objetivo del conocimiento védico. Si nosotros creemos que el objetivo del conocimiento védico es trascender la ilusión en el sentido de pensar que todo es uno y que el ser individual es una mera ilusión y que tenemos que fundir nuestra existencia individual en el todo, tal como una gota de agua se funde en el océano, aunque ese conocimiento puede ser más elevado que aquel que tiene que ver con los semidioses y todo lo demás, aún así, si pensamos que esa liberación impersonal es la meta del conocimiento védico, entonces también estamos equivocados. También tenemos mucho que aprender todavía acerca de los Vedas. Si pensamos que el objetivo del conocimiento védico es poder ser grandes renunciantes e irnos a un lugar solitario y controlar el cuerpo y la mente y la postura física y la respiración y así obtener poderes místicos y poder de cierta manera, no sé, lograr perfecciones místicas y hacer que nuestro deseo gobierne el universo, entonces tampoco somos estudiantes avanzados de los Vedas. Porque en definitiva el conocimiento védico no es para la religiosidad material, ni para el desarrollo económico, ni para la complacencia de los sentidos, ni para la liberación. La meta del conocimiento védico es entender a Krishna, comprender la posición suprema de Krishna como la personalidad de Dios original. Y eso es lo que Arjuna está diciendo al ofrecer sus oraciones cuando dice: tú eres el objetivo supremo. Y acá hay un punto muy importante. A veces hay personas que piensan que el conocimiento védico y el estudio teórico de la gramática védica, que el estudio de los términos sánscritos y de las relaciones entre términos y el estudio de los significados de una manera externa, de una manera académica, nos va a permitir lograr comprender la verdad absoluta. Y esto también es un error, porque en realidad cuando hablamos de Krishna no hacemos referencia a un hombre común que nació hace 5000 años atrás y que antes de ese tiempo o antes de su Yamastami o antes de su nacimiento no existía, sino que, como Arjuna está afirmando en el capítulo 11 del Gita, Krishna es lo más antiguo que existe. Es decir,
Es cierto que hace 5000 años Krishna se manifestó en Mathura como el hijo de Vasudev y Devaki, pero es un error pensar que ese niño que nació de Vasudev y Devaki es un niño ordinario. Es un error pensar que ese niño que nació de Vasudev y Devaki tenga un cuerpo material o que tenga que nacer en el mundo material infectado por reacciones kármicas o por apego a la materia, sino que comprender a Krishna no es algo sencillo para las personas que lo intentan hacer de manera especulativa o de manera lógica o de manera erudita o puramente académica o basada en la gramática sánscrita y en el estudio de los términos y sus significados. Porque si bien hace 5000 años Krishna nació de Vasudev y Devaki, en realidad no es que antes de su nacimiento o antes de su Janmashtami Krishna no existía, porque tal como Arjuna está explicando en el capítulo 11 del Gita, Krishna es eterno. Es más, de hecho, en el capítulo 2 del Bhagavad Gita, texto 12, Krishna dice: nunca hubo un tiempo en que yo no existiera. Entonces, eso puede parecer contradictorio con el hecho de que Krishna nació hace 5000 años. Pero cuando Krishna nace en este mundo, no nace como una persona común, condicionada por el karma. En realidad, Krishna desciende a este mundo. En realidad, Krishna se manifiesta en este mundo. Porque el cuerpo de Krishna no es un cuerpo material. El cuerpo de Krishna es completamente espiritual. El cuerpo de Krishna es eterno, pleno en conocimiento y en bienaventuranza. Y no hubo un momento en que Krishna fue creado o engendrado. No hubo un momento en que Krishna no existiese. Si Krishna hubiese nacido hace 5000 años atrás, por primera vez como hijo de Vasudev y Devaki, ¿cómo podría ser que Krishna en el capítulo 4 del Bhagavad Gita dice: yo le enseñé esta imperecedera ciencia del yoga a Vivashvan, el dios del sol, y Vivashvan se lo enseñó a Ikshvaku, e Ikshvaku se lo enseñó a Manu, que es el padre de la humanidad? Evidentemente, para que Krishna le haya explicado el conocimiento del Bhagavad Gita a Vivashvan, el dios del sol, y a través de Vivashvan que ese conocimiento llegue a Manu, el padre de la humanidad, Krishna tenía que existir mucho antes que hace 5000 años atrás. Krishna tenía que existir mucho antes que lo que nosotros celebramos como el Janmashtami. Y por esto Arjuna está diciendo que Krishna es la persona más antigua, que Krishna es omnipotente, omnipresente e inagotable. Es decir, nunca hubo un tiempo en que Krishna no existiera. Es decir, cuando Arjuna ofrece oraciones a Krishna, todavía es más claro para explicar la posición ontológica suprema y eterna de Krishna como la personalidad de Dios original. Porque Arjuna le dice a Krishna: no tenés origen, no tenés medio ni fin. Entonces Krishna no es un hombre común, o un gran filósofo del pasado, o un semidios que se manifestó en la tierra, o una manifestación temporal o material del Brahman impersonal, o un avatar de Vishnu. No, Krishna, como dice Arjuna en el capítulo 11 del Bhagavad Gita, es la persona original, es la persona suprema, la que no tiene origen, la que no tiene medio, la que no tiene fin. Y Krishna no puede ser comprendido con el estudio meramente especulativo de los Vedas, o el estudio de la gramática del sánscrito, o el estudio de los términos y de los significados de la lengua sánscrita. Es un error querer comprender a la verdad absoluta por ese camino, porque Krishna es el objetivo supremo del conocimiento védico, es el ser más antiguo de todos, omnipresente, omnipenetrante, inagotable, y como dijimos, no tiene origen, no tiene comienzo, no tiene medio, ni tiene fin. Y luego de que Arjuna ofrece a Krishna sus oraciones, Krishna le dice en el capítulo 11 del Gita que él mismo, que Krishna es el tiempo eterno. Krishna es Kala. Desde el punto de vista metafísico, el análisis del tiempo es algo muy importante. Pero en resumidas cuentas, la tesis central respecto del tiempo en el Gita es que el tiempo es el absoluto mismo. Es decir, no encontramos una diferencia
entre el tiempo y Krishna. El tiempo es una manifestación directa de Krishna mismo. Y por eso todo lo que deviene dentro del mundo material se produce, tiene un principio, un medio y un fin dentro del tiempo, dentro de Krishna. Y este punto es muy importante. Y como Krishna afirma ante Arjuna ser el tiempo eterno, Krishna le pide a Arjuna que, siendo un guerrero, Arjuna tiene que cumplir con su deber. Arjuna no tiene que renunciar al combate. Arjuna debe formar parte de la batalla de Kurukshetra y hacer de ese modo que todo siga el curso del tiempo. Entonces, como podemos ver, en el capítulo 11 del Bhagavad Gita encontramos una filosofía muy profunda. Lo que acabo de exponer es solamente una mera síntesis, porque el análisis de cada uno de los shlokas podría llevarnos muchísimo tiempo, porque todo el capítulo 11 del Bhagavad Gita está revelando un aspecto muy importante del estatus ontológico y de la naturaleza de la verdad absoluta en su aspecto personal, que es Krishna mismo. Y en ese sentido, sintéticamente hablando, podemos ver que Krishna es el origen de todo, que Krishna contiene todo, que Krishna está en todo, directamente o a través de sus diferentes energías, y que, como dijimos previamente, cuando alguien en este mundo material dice ser Dios, hay que seguir el procedimiento de Arjuna y pedirle a esa persona confundida que nos muestre su forma universal. Y evidentemente no lo va a poder hacer, porque solamente Krishna mostró la forma universal, en este caso en particular esta forma universal ante Arjuna en el campo de batalla de Kurukshetra hace 5000 años atrás. Y acá hay un punto muy importante también. Muchas veces en el ámbito religioso se acepta que Dios es el Supremo simplemente por un acto de Shraddha, es decir, simplemente por un acto de fe, porque de alguna manera la persona que tiene una mentalidad devota acepta lo que dice el maestro espiritual, acepta lo que dicen los Vaishnavas y aceptan lo que dicen las escrituras. Pero podemos ver que la vida espiritual no puede quedar en el ámbito de la fe. La fe es importante al comienzo, la fe es importante para dar nuestros primeros pasos en la vida espiritual, pero como Srila Prabhupada decía, el proceso de conciencia de Krishna es una ciencia, y en la ciencia lo que hacemos es demostrar aquello que afirmamos. Entonces, tal vez como devoto Arjuna podría haber aceptado por fe que Krishna es la suprema personalidad de Dios. Pero Arjuna, con una mentalidad filosófica, con una mentalidad profunda, con una necesidad real de poder captar la esencia de la forma de Krishna y también de las opulencias de Krishna, Arjuna como devoto no se quedó en la fe ciega. Arjuna no se quedó simplemente en un acto de aceptar lo que escuchó, sino que Arjuna, con toda su inteligencia, con toda su capacidad y con todo su sentido filosófico, le pidió a Krishna que le muestre la forma universal. Arjuna, con la visión trascendental con la que fue dotado por Krishna, él pudo experimentar, no por una simple fe, que Krishna es el Supremo. Arjuna pudo experimentar directamente, a través de su propia visión, de esa visión de la que estuvo dotado por obra de Krishna. Él pudo observar, él pudo comprender, él pudo experimentar cara a cara que Krishna es el Brahman Supremo, la suprema personalidad de Dios. Entonces, ese mismo proceso podemos seguir nosotros. Al principio de la vida espiritual es muy importante tener fe en las palabras del Guru, tener fe en lo que dicen las Shastras, tener fe en lo que dicen los Vaishnavas, porque si no, no hay un punto de partida. Pero tampoco podemos quedarnos en la fe, sino que a través del sadhana bhakti, a través de la práctica regulada de los 9 procesos del servicio devocional, uno finalmente va a lograr un estado de purificación y uno va a poder verificar por uno mismo, a través de la gracia del Guru y Krishna,
todas aquellas verdades que en principio aceptamos por fe. Va a llegar un punto de nuestra vida espiritual que por nuestra práctica intensa, por nuestra práctica regulada y sumado a eso la gracia del Guru y Krishna, vamos a poder percibirnos como algo diferente del cuerpo material, vamos a poder autopercibirnos como almas espirituales, vamos a poder autopercibirnos a través de una visión directa, de una experiencia directa del hecho de que somos partes eternas de Krishna, y vamos a poder, a través de una intuición metafísica directa, no por la aceptación de ciertos conceptos en base a fe, vamos a poder comprender la posición excelsa de Krishna como el Brahman Supremo, como la suprema personalidad de Dios y como el origen de los mundos materiales y espirituales. Y obviamente, no solamente por aceptar a través de la fe ciertos postulados, sino que por un proceso de comprobación, por un proceso de experimentación, por un proceso de vivencia interna, por un proceso de intuición metafísica, vamos a poder captar que al revivir nuestra relación eterna y amorosa con Krishna, estamos experimentando nuestra máxima perfección. Entonces, el punto es que Krishna lo es todo, es el origen de todo, él no tiene origen, y Arjuna pudo comprobar esto con la visión trascendental con la que fue dotado por Krishna. Es decir, Arjuna pudo trascender la mera fe y tener una experiencia directa, una captación intuitiva de la posición ontológica suprema de Krishna como principio metafísico supereminente. Entonces, el punto es que una vez que Arjuna ve esta forma universal, que tiene bocas y brazos y piernas y colores, lo móvil, lo inmóvil, los semidioses, los planetas, los soles, los universos y todas las opulencias del mundo, y esta forma universal que también se manifiesta como el tiempo eterno, Arjuna no siente apego por esta forma. Arjuna no desea vivir constantemente absorto en la forma universal, sino que una vez que Arjuna puede verificar por sí mismo y por la gracia de Krishna que efectivamente Krishna es el Supremo y que todo lo es en Krishna, Arjuna le pide a Krishna, luego de ver la forma universal, luego de haber logrado certeza plena de la posición de la Suprema Personalidad de Dios, Arjuna le pide a Krishna que quiere ver su forma personal, su forma Satchit Ananda Vigraha. Arjuna ya quiere dejar de lado la forma universal, ya la observó, ya la contempló, ya se asombró, incluso experimentó cierto temor al percibir la omnipenetrancia y la omnipresencia y la omnisapiencia de su amigo y maestro Krishna. Pero Arjuna no siente apego, no siente amor por esa forma, no quiere quedar en samadhi o en trance absorto en la forma universal, sino que luego de ver todo esto, Arjuna le pide a Krishna que revele su forma personal, esa forma de 4 brazos, esa forma de Vishnu, que sostiene la masa, la caracola, el disco y la flor de loto. Pero tampoco esta forma de 4 brazos o Chaturbuja pudo satisfacer los anhelos espirituales más profundos de Arjuna, sino que finalmente Krishna tiene que mostrar su forma original, su forma originaria, es decir, la forma de 2 brazos, la forma eterna de Krishna, la forma que realmente ansían ver los Vaishnavas puros. Y Krishna afirma que esta forma universal, esta forma de 2 brazos, Krishna afirma que esta forma de 2 brazos es muy, pero muy difícil de ver. Srila Prabhupada, en el significado que leímos hoy, dice que si uno está dotado de cierto conocimiento y de cierta especulación mental, si a eso le añade un poco de bhakti, entonces tal vez puede llegar a percibir la forma universal. Como que la forma universal es muy difícil de ver, pero con todo lo difícil de ver que es la forma universal, aún así, si a ciertos procesos que se mencionan en los Vedas les añadimos una cierta dosis de bhakti, entonces no es tan difícil de que la forma universal se revele ante nosotros.
Pero el punto es que Arjuna como devoto no sentía apego por la forma universal, no sentía amor por la forma universal, sí asombro, sí tal vez cierta reverencialidad o incluso cierto temor, pero finalmente en el capítulo 11 del Gita, Arjuna le pide a Krishna que muestre su forma espiritual, su forma eterna. Entonces Krishna revela la forma de 4 brazos, la forma de Vishnu, de Narayan, pero no conforme con esto, esta forma tampoco satisface el corazón de Arjuna, y por lo tanto Krishna termina revelando la forma que es más deseada, la forma que es más anhelada, la forma que es más ansiada, la forma que es más querida, la forma que es más amada por sus devotos puros, que es su forma original de 2 brazos. Y en este punto nos encontramos con un aspecto filosófico muy importante que Krishna está revelando en este capítulo 11 del Bhagavad Gita. Y es que la forma de 2 brazos de Krishna es mucho más difícil de ver que la forma de 4 brazos. Y por lógica, la forma eterna de 2 brazos de Krishna es muchísimo más difícil de ver que la forma universal. Entonces Krishna explica el proceso a través del cual se puede comprender su forma de 2 brazos y cuáles son los procesos por los cuales no se alcanza este objetivo. Entonces Krishna dice que si uno es una persona bondadosa, si uno es una persona piadosa, si uno es una persona caritativa y dotada de bondad en sentido material, toda esa bondad material, todo ese hecho de ser caritativo, no nos va a permitir ver la forma de 2 brazos del Señor. Tampoco es que uno va a poder ver la forma de 2 brazos de Krishna mediante el proceso lógico o el proceso especulativo o la erudición en la lengua sánscrita. Es más, incluso hay personas que a través de la erudición en la lengua sánscrita terminan desviándose de la plataforma del Bhakti y cayendo en la plataforma degradada de la concepción impersonal del absoluto. Es decir, que por más que demos caridad a los pobres, por más que seamos bondadosos en sentido material, eso no nos va a permitir ver la forma original de Dios. Y por más que estudiemos el sánscrito de Vanagari con todos sus detalles, con toda lógica, desde el punto de vista estrictamente filológico, y que comprendamos las leyes de su gramática, y que comprendamos la multiplicidad de los significados de cada término sánscrito, todo ese conocimiento árido de los Vedas o de la lengua sánscrita, tampoco nos capacita para ver la forma de 2 brazos de Krishna. Y si uno dice, bueno, si a través de la caridad o del estudio de la lengua sánscrita no se puede comprender este aspecto del absoluto, tal vez sí se logra esto a través del proceso de la renuncia, del misticismo, de las austeridades, de los poderes místicos, pero tampoco ese es el camino para poder comprender el aspecto más íntimo y más amado por los Vaishnavas, que es la forma de 2 brazos de Krishna. Entonces, finalmente Krishna está revelando el camino para tener acceso al aspecto más elevado de la verdad absoluta. Finalmente Krishna está explicando la metodología adecuada para que el trascendentalista sincero pueda percibir la dimensión más elevada de la verdad absoluta. Ese proceso no es la caridad, no es la especulación mental, no es la erudición en la lengua sánscrita, no es la búsqueda de la renuncia, austeridades o poderes místicos, sino que el camino adecuado, la metodología que el propio Krishna expone para que uno pueda comprender el aspecto más elevado de la verdad absoluta, que es el aspecto personal, el aspecto de 2 brazos, esa forma de Krishna que no tiene origen, que no tiene comienzo, ni medio, ni fin, esa forma de Krishna que en sí misma es el origen de los mundos materiales y espirituales y de todo lo que existe, esa forma eterna de Krishna que es tan atractiva y amada por los Vaishnavas puros, solamente se puede comprender a través del servicio devocional puro. Es decir, Krishna está exponiendo la metodología por la cual podemos alcanzar la perfección más elevada y poder comprender el objetivo supremo del conocimiento védico, que es Krishna mismo. Y esa metodología, ese camino, es la práctica del Bhakti Yoga puro, es decir, del servicio devocional que está libre de especulación mental y que está libre
de actividad fruitiva. Hare Krishna. Muchas gracias. Todas las glorias a Srila Prabhupada. Aum Tat Sat. Saludos para Madhu Gopal, para Gus Sankirtan, para Silvia Lewandowski, para Bhakta Obed, para Eduardo Fernández y obviamente para Vishvamitra Prabhu. Bien, Vishvamitra dice: la fe es solo el comienzo, desapego incluso de la forma universal, otra forma del ensueño. Así es. Sí, por supuesto, Vishvamitra Prabhu. La fe o Shraddha, como explica Rupa Goswami en el Bhakti Rasamrita Sindhu, es el comienzo de la vida espiritual. Es más, en el capítulo 9 del Bhagavad Gita, en un significado, Srila Prabhupada dice que el proceso de conciencia de Krishna es un proceso de desarrollo de la fe. Y obviamente por fe uno busca el contacto con trascendentalistas para aprender más de la vida espiritual. Uno por fe comienza a practicar ciertas regulaciones del Bhakti Yoga y en consecuencia uno comienza a desapegarse de los obstáculos que nos impiden avanzar en la vida espiritual, y obviamente gradualmente uno va quedando fijo en la plataforma del Bhakti. Uno comienza a sentir un gusto en los 9 procesos del servicio devocional hasta que finalmente se desarrolla un éxtasis en la vida espiritual y se logra algo que está mucho más allá de los 4 objetivos de la cultura védica, que son Dharma, Artha, Kama y Moksha, sino que a través de una fe intensificada por el proceso del Bhakti, que se va desarrollando gradualmente en forma de la enredadera del servicio devocional, se logra Vimukti. Vimukti es una perfección que está más allá de Mukti, y el Vimukti supremo es el Krishna Prema, el amor puro por Krishna, que es el objetivo más elevado de la vida espiritual que expuso ante nosotros Sri Chaitanya Mahaprabhu. Así que sí, por supuesto, Vishvamitra Prabhu, coincidimos en su comentario. Bien, no veo otro comentario, no veo ninguna pregunta más, así que muchas gracias a todos nuevamente. Hare Krishna, todas las glorias de Srila Prabhupada.